Isabel Jiménez Cruz. Tengo 10 años. Ok, Valeria, vamos a responder vamos a hacerte unas preguntas para que las respondas. ¿Te llama la atención la lectura? No mucho, pero sí. ¿Por qué? Es que porque a veces te tienes que recordar los libros y te aburres. Ok. ¿Qué te gustaría para Navidad? ¿Que te regalen un juguete o un libro? Las dos cosas. ¿Por qué? ¿El libro te parece interesante y los juguetes también? Ok, Valera, vamos a hacer la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que más te llama la atención en un libro? El título, porque te dice lo que se va a tratar la historia. Ya. Y bueno, Valeria, muchas gracias. ¿Qué edad tienes? 6. Ya. Ok, Valesca, te voy a hacer unas preguntas. La primera pregunta es, ¿qué es lo que te llama la atención de un libro, de un cuento? Los dibujos. Los dibujos. Ya. ¿Te gustaría en Navidad que te regalen un libro o un juguete? Un juguete. ¿Te parece más entretenido y más divertido? Sí. Ya. ¿Qué es lo que más te llama la atención de un cuento? ¿Qué es lo que más qué es lo que más te gustaría ver en un cuento? Los animalitos, dibujos. Sí. Ya, ok, Valesca. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Andrés, tengo 17 años y pertenezco a la Academia de Guayaquil. Bueno, Andrés, te vamos a hacer unas preguntas sobre la experiencia en la lectura. La primera pregunta es, ¿prefieres leer un libro o pasar tiempo en las redes sociales? ¿Y por qué? Honestamente, prefiero pasar tiempo en las redes sociales, porque aunque un libro me parece interesante de leer, en las redes sociales puedo comunicarme con mis amigos y mantener ese contacto. La siguiente pregunta es, ¿prefieres un libro con o sin gráficos y por qué? Prefiero libros solo con texto, es decir, sin gráfico, porque me parece que aunque es para explicar lo que sucede en el libro, le quita espacio y yo prefiero leer mucho más. ¿Qué tiempo le dedicas a la lectura? Normalmente yo suelo leer en mi tiempo libre o en mis vacaciones y le dedico aproximadamente 1 o 2 horas al día. Al leer un libro, ¿qué tiempo te demoras en terminarlo y por qué? Eso depende de qué tan interesante este libro. Si el libro me parece muy interesante, suelo terminarlo rápido. He leído en un día terminado de leer un libro porque me ha parecido muy interesante. Pero hay otros libros donde le pierdo el gusto y lo dejo allí y no lo termino de leer. Y si lo termino de leer, lo termino de leer en mucho tiempo después. ¿Es obligación o es por voluntad propia leer un libro y por qué? A mí me parece que yo lo hago por voluntad propia. Por ejemplo, la Navidad pasada mi mamá me nos compró un libro, nos dio la elección de coger un libro. Y compré un libro que me gustó y lo comencé a leer. Yo leo por voluntad propia. Bueno, Andrés, eso es todo y se te agradece. Muchas gracias. Listo, no hay problema. Me llamo Nicole Jiménez, tengo 18 años. Ok, Nicole, te vamos a hacer unas preguntas sobre las experiencias en la lectura. La primera pregunta es, ¿qué prefieres leer? ¿Un libro o pasar el tiempo en las redes sociales? Ambas, porque son entretenidas. Ok, vamos con la siguiente. ¿Prefieres leer un libro con gráficos o textos? Las dos, porque se podría entender la lectura mejor. Ok, la siguiente es, ¿qué tiempo le dedicas a la lectura? 2 horas, Porque, dependiendo de qué interesante esté la lectura. ok, la siguiente es, al leer un libro, ¿qué tiempo se demora en terminarlo? Si el libro está muy interesante, me tomaría mes y medio. Ok, ¿te obligan a leer los libros
¿O es por voluntad propia? Por voluntad propia, ya que nos sirve de leer. Ok, Nicole, muchas gracias. Mi nombre es Karen Hanna, tengo 23 años y estudio odontología en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Bueno, Karen, te vamos a hacer unas preguntas acerca sobre tu experiencia en la lectura. La primera pregunta, ¿cuánto tiempo crees que se debería mantener una lectura? Una media hora, porque el cerebro se cansa rápidamente. Segunda pregunta, ¿crees que la lectura tiene que ver con la educación? ¿Por qué? Sí, tiene que ver con educación, porque entre más leemos, más nos educamos, más aprendemos. Tercera pregunta, ¿qué prioridad le da a los libros en tu vida? Sería la segunda, porque paso bastante ocupada en las prácticas en la universidad. Cuarta pregunta, ¿prefiere libros digitales o físicos? ¿Por qué? Físicos, porque son más prácticos de llevar de un lugar a otro, ya que los digitales son más atractivos para que los ladrones los roben. Quinta y última pregunta, ¿qué tipo de libros o textos le atraen a la hora de leer y por qué? Los que son de ciencia ficción, porque te llevan a imaginarte lugares y hacen que te enfoques más en lugares que nunca has conocido, que los hagas a tu gusto. Muchas gracias, eso ha sido todo. Gracias. Mi nombre es Alan Patricio Vince Rodríguez, mi edad 22 años. Bueno, Alan, te vamos a hacer unas preguntas sobre las experiencias en la lectura. La primera pregunta es, ¿cuánto tiempo crees que le dedicarías a mantener una lectura y por qué? Bueno, 45 minutos y el problema es que uno ya no se aburre ahorita con la lectura. ¿Crees que la lectura tiene que ver con la educación? ¿Por qué? Pues sí, porque te enseñan demasiadas cosas. La siguiente pregunta es, ¿qué prioridad le das a los libros en tu vida? Bueno, no mucho, poco, ¿Por qué? porque no me interesa casi demasiado la lectura. La siguiente pregunta es, ¿prefieres leer libros digitales o físicos? Digitales, ¿Por qué? porque es una forma más rápida de buscar la información que uno quiere. La siguiente pregunta es, ¿qué tipo de libros o textos le atraen a la hora de leer? Historias, ¿Por qué? porque me gusta la historia y me gusta descubrir lo pasado. Ok, Alan, muchas gracias. Hola, mi nombre es José Velasco, tengo 41 años de edad. Señor economista Velasco, ¿qué clase de libro le gusta leer? Bueno, actualmente estoy desde que me casé leyendo libros de ayuda para los matrimonios, de crecimiento espiritual básicamente. Ya. ¿Se identifica con algún personaje de algún libro? ¿Por qué? Sí, hay un libro que se llama El poder del esposo que ora y justamente lo escribe la esposa de un señor que se llama Michael Portiman y me identifico con él porque tenía y bueno, todavía tengo muchos de los problemas normales de un esposo, ¿no? Que piensa que su esposa tiene que cambiar, que su esposa está equivocada, que uno tiene siempre la razón y bueno, ese es un error típico de muchos esposos y me identifico porque yo soy todavía así y es algo en lo que estoy trabajando. ¿Está bien? Muy bien. A ver, ¿ha comenzado y no ha terminado de leer un libro? ¿Cuál? Sí, me pasa bastante con libros que al comienzo los veo interesantes, pero luego digamos que no se apegan a las cosas que yo creo, no me gusta mucho la ficción, por ejemplo, ¿no? Hay un libro que no leí, no terminé de leer, que se llamaba Doctor Frankenstein, y porque justamente tenía ideas muy erráticas para mí, nada más. Muy bien. ¿En qué momento del día prefiere leer? Bueno, leo en las noches, antes de acostarme, y con eso me arrullo, pero me leo más rápido. Pero prefiero en las noches con la tranquilidad, ahí se puede concentrar uno mejor. Claro.
A ver, ¿habla con alguien sobre los libros que lee? Claro, con mi esposa, porque como yo leemos libros parecidos, ¿no? Para tratar de mejorar nuestro matrimonio. Muchas gracias, Economía. Mi nombre es Fabio Roldán, tengo 36 años, 36 años. ¿Qué clase de libros me gusta leer? Por lo general de psicología y mucho de neurolingüística. ¿Te identificas con algún personaje de algún libro? Bueno, realmente leo muchos libros de psicología y sí me identifico con lo que escriben los libros, más no con los personajes. ¿Has comenzado un libro y no lo has terminado? ¿Por qué y cuál? Sí, tengo un libro que se llama Cómo ser asertivo, de 300 páginas, no lo he terminado por falta de tiempo. ¿En qué momento del día prefieres leer? En las mañanas y en las noches antes de dormir. ¿Hablas con alguien sobre los libros que lees? Sí, tengo 2 o 3 amigos que compramos libros de este tipo de información y compartimos la experiencia. Muchas gracias, Fabio. De nada.